Excelente. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestra visión con respecto a ambientes de seguridad, sobre todo viendo a los usuarios como el nuevo perímetro, ¿no? Y repensando la protección de borde, es decir, este perímetro nuevo a través de arquitecturas propuestas por Gartner, como es la arquitectura de SASE y temas de Zero Trust. Vamos a hablar un poquito cómo llegamos a esto y cómo pues adaptamos nuestra tecnología para poder proveer este tipo de soluciones. Empecemos hablando un poquito de SASE. SASE, y es una propuesta que hizo Gartner el año pasado, que ve el tema de qué es lo que vamos a estar asegurando, ¿no? Y es un tema de seguridad convergente, ¿no? Un tema de seguridad como servicio, ¿no? Sabemos que hoy en día la transformación digital, si bien es una necesidad dentro de las organizaciones y por temas de pandemia se ha visto acelerado todo este tema de habilitamiento a la fuerza laboral de manera remota. Sí, sabemos que las organizaciones a nivel de TI se han puesto grandes éxitos y logros habilitando nuestra fuerza laboral, pero ¿qué hay de la seguridad? Sabemos que se han hecho grandes inversiones en materia de seguridad hoy en día para habilitar conectividad segura a nuestro corporativo a través de enlaces de VPN, y eso ha hecho que nosotros gastemos dinero en infraestructura. Y como lo vamos a ver en un momento más, esto está cambiando porque los usuarios se están dando cuenta que hay alternativas de acceso. Entonces, hablando un poquito de la arquitectura, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ajá, que es llevar esta seguridad como servicio a una seguridad convergente que cubra de extremo a extremo tanto a mis usuarios como a los datos de la organización. Y el otro tema es el cómo, es decir, cómo vamos a aproximarnos a darle este tipo de acceso seguro a mis usuarios, ¿no? Es un permiso explícito cada vez que el usuario haga una solicitud de acceso a mi información, a mis aplicativos, a mi corporación. Ajá, de tal manera que esta no solamente sea explícito, sino que sea una validación continua basándonos en en el mínimo privilegio. Es decir, antes cuando nosotros dábamos accesos vía VPNs a nuestro corporativo, pues sí, le dábamos acceso a la red completa y dentro de la red, pues él podía tener acceso a aplicativos sobre los cuales haya sido o se puede autenticar o identificar, ¿no? Sin embargo, pues tenía las capacidades de andar navegando y andar mapeando, si se puede decir de alguna manera, temas de red, ¿no? Y esto pues representa un gran riesgo para la organización al final de cuentas. La convergencia de SASE y la aproximación de la mínima confianza es algo que se denomina hoy en día como Zero Trust Network Access, o el acceso a nuestra red o a nuestras aplicaciones o a nuestros datos con la mínima confianza para estos usuarios. Y sobre eso vamos a estar platicando pues el día de hoy. Sabemos que muchos temas de seguridad todavía se basan en temas de infraestructura y en el perímetro de la vieja escuela. Es decir, yo finco un perímetro alrededor de mis datos, alrededor de mis aplicaciones y alrededor de mi organización. Ajá. Y eso es como veníamos trabajando pues no hace mucho, ¿no? Este es el perímetro de la vieja escuela a nivel del, digamos, estilo empresarial como tal. Y bueno, es como veníamos trabajando, ¿no? Teníamos todas nuestras aplicaciones dentro de este perímetro y fincábamos una barrera de protección basados en firewalls, en IPS, en temas de DLP, en temas de seguridad web, temas de anti-spam en el correo electrónico, y todo lo teníamos ahí y lo protegíamos a final de cuentas, ¿no? Sin embargo, pues hay cosas que nosotros controlamos y otras cosas, lo que estaba fuera de ese perímetro, pues no teníamos control de eso. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Pues tanto mis datos como mis aplicaciones están saliendo de ese perímetro que yo controlaba. Y esto está siendo controlado por otras personas. Si estamos hablando de
software como servicio, temas de colaboración, por ejemplo, temas de Office 365, temas de G Suite, etcétera, pues únicamente consumimos esas aplicaciones y el resto, digamos, temas de infraestructura, temas de plataformas, pues nos los da nuestro proveedor de nube, ¿no? Y de ahí podemos hablar temas de infraestructura como servicio, temas de plataformas como servicio, y dependiendo de lo que nosotros estemos consumiendo como organización, pues son las responsabilidades de ese tercero, ¿no? A final de cuentas, nuestros usuarios están ya hoy en día consumiendo esas aplicaciones, consumiendo esos datos que ya se encuentran fuera de ese perímetro. Y nosotros tenemos que ver a estos usuarios como el nuevo perímetro. Ajá. Tenemos que ver a estos usuarios como aquello que nosotros necesitamos reforzar y fortalecer a nivel de temas de seguridad o de ciberseguridad como tal, ¿no? Sabemos que la seguridad empresarial de la vieja escuela tiene que cambiar, si no es que ya está cambiando hoy en día. Los sitios y usuarios remotos se conectaban a estas aplicaciones y a su seguridad que nos daba este perímetro a través de enlaces de MPLS si teníamos sucursales u oficinas corporativas distribuidas en otros lugares geográficamente. Y toda la conectividad se hacía a través de enlaces y conectividades VPN, ¿no? Como lo dije anteriormente, esto pues, hubo un boom por temas de pandemia, temas de transformación digital y tuvimos que crecer muchas veces esta infraestructura. Y no solamente eso, las aplicaciones y los datos se comenzaron a mover a la nube. Nosotros forzábamos a que para que mis usuarios consumieran algún tipo de dato, tenían que llegar a este perímetro y a través de aquí yo les daba acceso a que consumieran pues temas de internet en general o temas de aplicaciones o infraestructura que yo ya tuviera yo montada en la nube. ¿Ok? Sin embargo, pues esta ocasión no. Mi crecimiento exponencial pues formó cuellos de botella, ¿no? Y al final pues tuve o que invertir dinero o mis propios usuarios se empezaron a dar cuenta que podían acceder directamente a estas aplicaciones desde su propio enlace a internet, digámoslo así, ¿no? Desde sus propios dispositivos corporativos y lo que es peor, muchas veces lo hacían ya desde sus dispositivos personales. ¿Cuánto de nosotros mismos lo hemos hecho o lo continuamos haciendo? Ujú. Para las organizaciones, pues esto resultó ser lento, ajá, porque el habilitamiento de un usuario o de una oficina remota, pues necesita conectividad primero hacia la premisa y a partir de ahí crecer toda esa capacidad en anchos de banda, enlaces, infraestructura de VPNs y demás. Y pues eso representa gastos y es dinero. Es arriesgado, ¿por qué? Porque a final de cuentas damos accesos a nuestros usuarios y no sabemos o no tenemos la manera de verificar y de autenticarlos de una manera certera de que son y van explícitamente a donde necesitamos que vayan y no tenemos visibilidad porque muchos de estos usuarios, ya sean usuarios eh, propios de la organización o a través de sus dispositivos personales ya están accediendo a mis aplicativos e infraestructura que yo ya tengo directamente en la nube sin pasar por estos perímetros, ¿no? Entonces sí les estoy dando acceso, pero no estoy controlando esos accesos, no tengo verificación completa de que realmente son esos usuarios quienes dicen ser que son. Y lo que es peor, mi plataforma de ataques pues creció, ¿no? Antes nada más atacaban ese perímetro y nada más estaba protegido con toda mi infraestructura, pero ahora mi área de ataque creció, ¿no? Mi superficie de ataque creció. Ahora pueden atacar a mis usuarios, pueden atacar directamente a mis tenants en la nube, y yo debo de tener o de buscar la mejor forma de podernos proteger, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a que, por supuesto, hay una mejor manera para hacer este mapeo de la seguridad, ¿no? Y esto es llevar precisamente a este tipo de arquitecturas convergentes, donde lo primero que estamos dando es temas de conectividad, ¿no? Y es tener esta visibilidad, hacer que todos mis usuarios y que todas mis oficinas regionales se conecten a esta nube segura de seguridad como servicio para proveer temas de conectividad
primero, y que a partir de ahí yo pueda conectar a mis usuarios, ya sea entre ellos mismos, oficinas remotas o inclusive a mis aplicaciones o infraestructura que yo tenga en la nube. Y lo segundo, por supuesto, y lo más importante, es proveerlos en temas de seguridad. Es todo este stack de seguridad que yo tengo directamente en la premisa, pues llevarlo a la nube, gestionarlo desde un solo punto y no solamente proveer conectividad, sino hacerlo de una manera segura. De esta forma, mis usuarios se van a poder conectar de una manera rápida, es decir, el habilitamiento de mis usuarios de oficinas remotas, yo las puedo aprovisionar de una manera muy rápida, únicamente conectándolas directamente a esta nube de servicios de seguridad, ajá. No tengo que gastar en infraestructura, ajá. Es uniforme porque vamos a tener políticas generales para todos y políticas particulares para unidades de negocio, grupos de usuarios o usuarios particulares. Y puede operar de manera híbrida, es decir, cuando el usuario esté trabajando también directamente en la premisa, cuando este regreso a la oficina se empiece a dar, pero también cuando esté trabajando de manera remota, cuando esté trabajando desde su casa o desde alguna oficina o sitio remoto. En realidad, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Estamos hablando ya de temas de convergencia. Nosotros tenemos un stack de seguridad que si bien ha venido operando hasta el día de hoy y nos protege de en este perímetro donde tenemos nuestros ruteadores, nuestros temas de VPN, nuestros firewalls, los IDS o IPS, temas de SD-WAN, muchas veces temas de DLP, CASB, Web Security, etcétera. Lo que estamos haciendo es llevarlo primero a través de productos integrados a la nube, de tal manera que lo único que empiezo a proveer a mis usuarios es conectividad segura a esta nube para darles toda la parte de seguridad en su navegación y acceso seguro a aplicaciones en la nube, a través de, por ejemplo, temas de seguridad web, temas de CASB, por ejemplo, para la gestión de acceso seguro a todas mis aplicaciones cloud, llámense infraestructura, servicio o plataformas, temas de sandboxing para tener análisis de ataques de día cero en todos los documentos que mis usuarios estén manejando e inclusive tener capacidades de aislamiento de los navegadores de mis usuarios para aquellos que estén accediendo pues a contenido que de alguna manera la organización considere de riesgo, ¿no? Tomen en cuenta que muchos de la gente de TI tiene que hacer investigaciones en sitios que muchas veces no tienen buena reputación o somos una empresa de medios donde tenemos que hacer investigación pues de todo género y muchas veces tenemos que acceder a sitios de muy buena reputación, podemos proveer una capa adicional a través del aislamiento de los navegadores, protegiendo pues todo el tema de ataques de navegación, ¿no? Y por supuesto, eh, tener todo esto pues ya en una tercera fase totalmente integrado con servicios de seguridad nube totalmente convergentes, ¿no? Donde no solamente damos la conectividad a través de firewalls como servicio, podría ser, sino también todo el tema de acceso seguro a todas mis aplicaciones y navegación cloud, ¿no? Lo que estamos pensando es a través de este concepto de SASE, que es un acrónimo que acuñó Gartner, es un acrónimo de Secure Access Service Edge, que es acceso seguro del edge o de la orilla a través de un servicio. Es pasar de una sucursal pesada o de mis sucursales pesadas, donde tengo mis ruteadores, mis concentradores de VPN, mis firewalls perimetrales, mis gateways de seguridad web, temas de DLP, inclusive a un servicio como seguridad. Algo que nosotros hemos estado promocionando como una reflexión en temas de seguridad para que vamos a ver mucho el año que entra, es esta plataforma de ciberseguridad ya totalmente montada en la nube como un servicio. Es decir, para el usuario, ellos se van a conectar y para ellos va a ser totalmente transparente, donde vamos a estarles dando seguridad de navegación, seguridad de contenido, inclusive temas de conectividad segura, porque no, si van a tener que conectarse con aplicativos en una sucursal o van a tener que colaborar con gente en otra sucursal, una especie de Zoom de la ciberseguridad
temas de DLP, temas de protección avanzada contra amenazas y por supuesto la parte de acceso seguro a través de Zero Trust, ¿no? Es donde vamos a tener el acceso seguro a mis aplicaciones en casa, a mis aplicaciones en la premisa, únicamente para aquellos usuarios que estén debidamente identificados, autenticados, que estén accediendo desde un dispositivo autorizado con determinado tipo de controles de seguridad y estén ingresando totalmente a mi red ya con todas estas verificaciones hechas, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros el SASE real como ForcePoint? Ajá. Lo hacemos a través de un concepto que hemos denominado ForcePoint Dynamic Edge Protection o la protección dinámica del usuario o del Edge, ajá, a través de una propuesta tecnológica. Lo que nosotros vemos como ForcePoint es que debemos de proteger al usuario y al contacto con la información corporativa o con los datos corporativos. Nuestra seguridad tiene que ir a ese punto. No nos debe de importar dónde esté el dato, ni dónde se encuentra el usuario, ni desde qué dispositivo lo esté accediendo. Si nosotros llevamos la seguridad del contacto hacia el contacto del dato con el usuario, vamos a tener una seguridad mucho más proactiva y mucho más efectiva a nivel de protección de nuestros usuarios, ¿no? La parte de nuestra propuesta de Dynamic Edge Protection viene a partir de lo que nosotros denominamos dos productos. Uno de ellos que se conoce como Cloud Security Gateway, que tiene que ver como protección de todo el consumo del tráfico web de mis usuarios, inclusive es Internet y mis aplicaciones puestas en la nube, que lo estamos haciendo a través de módulos que tienen que ver con seguridad web como servicio, la parte de protección contra amenazas de día cero a través de la detección avanzada de malware, ajá, la parte de DLP como servicio, es decir, todas mis políticas de protección de datos en uso, en movimiento y en reposo, inclusive en mis aplicaciones SaaS, poderlas controlar directamente a través de este canal, donde vamos a tener visibilidad de lo que los usuarios están transaccionando en tiempo real. Y si es un dato que no queremos que transaccionen, simple y sencillamente identificarlo, auditarlo y bloquearlo. Inclusive si lo tienen en reposo en una OneDrive, por decirlo, en un G Drive, si son aplicativos corporativos que debemos de estar monitoreando, poderlo remediar, es decir, que lo descompartamos, que lo quitamos y lo pongamos en un directorio de remediación, porque no queremos que esa información esté en la nube y mucho menos compartida con terceros. Y toda esa integración pues la hacemos a través de nuestro CASB, ¿no? El CASB es un Cloud Access Security Broker, un gestor de acceso seguro a aplicaciones cloud, donde tenemos visibilidad y control sobre toda la actividad que tiene el usuario hasta desde y hacia mis aplicativos cloud, ¿no? Llámense temas de Amazon, AWS, Azure para temas de infraestructura o temas de plataformas como Oracle Cloud o de servicio, de software como servicio como puede ser Salesforce, G Suite, Office 365, etcétera. Entonces, todas estas capas de seguridad la podemos llevar a cabo a través de nuestra propuesta de Cloud Security Gateway con todas estas capacidades, ¿no? Y esto, pues aquí aseguramos todo el tráfico hasta la parte de web pública y la parte de aplicaciones en la nube. Para la parte de acceso a aplicaciones privadas, lo hacemos a través de Private Access, ¿no? Que esto en realidad son temas de firewall como servicio a través de nuestra plataforma nube como tal. La parte de protección avanzada para amenazas cuando se esté transaccionando, por ejemplo, archivos directamente de mis usuarios hacia mis aplicaciones privadas. Ajá. La parte de DLP también como servicio. Esto se está habilitando hoy en día. Y la parte, por supuesto, de Zero Trust Network Access, ¿no? Que es el acceso hacia mis aplicaciones corporativas con restricciones del mínimo privilegio. Es decir,
permitirle el acceso únicamente a usuarios autenticados, identificados de una manera segura, validados desde los dispositivos, direcciones IPs desde donde se estén conectando, incluso que cumplan con determinado tipo em, de condiciones al momento de estar conectándose, es decir, que se conecten únicamente de dispositivos corporativos con determinadas versiones de sistemas operativos, versiones y configuraciones en el navegador, que tengan el antivirus actualizado o LDR hoy en día, etcétera, etcétera, etcétera. Si se cumplen todas esas condiciones, entonces le voy a dar acceso a esta aplicación o aplicaciones privadas para las cuales este único usuario tiene el compromiso o el privilegio de conectarse. Independientemente a que se esté conectando y manipulando la información para transformarla y crear valor, vamos a también estar protegiendo los datos con temas de DLP o contra protección de amenazas, ¿no? Inclusive, si se quiere conectar no solamente a aplicaciones privadas, sino tener conectividad entre y colaboraciones internas entre oficinas remotas, toda esta parte de firewall como servicio no les va a estar proveyendo, no solamente como firewall, sino también en temas de SD-WAN y demás, ¿no? Desmenuzemos un poquito nuestras propuestas, en particular la parte de Cloud Security Gateway. Eh, Básicamente es la forma en que las personas van a consumir la nube en su vida diaria y vamos a determinar nosotros como empresa cómo vamos a adoptar esta arquitectura y vamos a proteger a los usuarios. Para los usuarios, lo único que se hace es únicamente redirigir este tráfico hacia nuestra nube y toda la gestión se hace directamente en la nube, ¿no? Las fuerzas que están dando forma a este nuevo mercado básicamente es pues la nueva normalidad de las cuales nos hemos visto sujetos los últimos 6 meses y es proveer conectividad al consumo de mis aplicaciones cloud o al consumo de internet de una manera segura. La ubicación de las personas y de los datos ya no va a ser relevante porque no me va a importar dónde está esa persona o desde qué dispositivo está accediendo. Le voy a proveer toda esta plataforma de seguridad para acceder, como digo, inclusive temas de DLP. Los productos puntuales están muertos, es decir, si yo tengo un firewall, un gateway de seguridad, tienen que adaptarse a esta nueva normalidad. Ajá, y poder converger en arquitecturas a lo mejor híbridas en un principio para convertirse después en plataformas 100% cloud. Ajá. Y por supuesto, no dejar de lado la protección central de los datos. Es decir, saber qué tipo de datos están accediendo mis usuarios y desde dónde, y qué están haciendo con esos datos, y tener la capacidad de proveer un contexto y una intención real de lo que está haciendo el usuario con el dato. A lo mejor lo está almacenando, tener esa visibilidad y poder tener capacidades de mapeo del riesgo que me está generando ese usuario al acumular ese tipo de información, llámese en su disco duro local o en la nube, en un OneDrive o en un Share, ¿no? Estos son los temas que debemos de tomar en cuenta cuando estemos pensando en arquitectura SASE y que nuestros proveedores tengan estas capacidades de poder solventar todos estos requerimientos específicos, ¿no? Sabemos que el camino correcto hacia la nube debe de tener diferentes puntos y nosotros destacamos tres, ¿no? El conjunto único de políticas para todos los usuarios y los datos y tener la granularidad de poder tener visibilidad sobre la actividad específica de los usuarios, ¿no? Protección uniforme de los datos donde quiera que estén. Ajá. Pueden estar, como les digo, en el equipo del usuario, pueden estar en la nube, ajá, pueden estar en un correo electrónico, etcétera. Y tener esta capacidad de visibilidad de dónde se encuentran los datos y cómo los está accediendo este usuario. Y por supuesto, las grandes ventajas de la administración centralizada nativa 100% en la nube. De esta manera podemos tener cualquier usuario en cualquier dispositivo, en cualquier lugar, proveyéndole una seguridad totalmente completa, ¿no? Y bueno, lo que queremos es que sea una seguridad convergente de usuarios y datos, ¿no? Proveyendo, pues,
no solamente dándole esta visibilidad completa, sino poder detener todas estas amenazas en la nube, en la web, inclusive con el tema de protección de datos, tener una reducción a nivel de operación con temas de proveedores y soluciones puntuales de seguridad. Por supuesto, tener una gestión simple y ahorita si nos da tiempo vamos a mostrar un ejemplo. Y por supuesto, optimizar la experiencia del usuario fuera de la oficina, ¿no? Y bueno, esto es lo que básicamente estamos nosotros visualizando y proveyendo, ¿no? Tenemos que, no debemos de dejar de lado los objetivos específicos de nuestros clientes, que es ser más productivo, habilitando a mis usuarios prácticamente desde cualquier lugar, pero sin olvidar temas de seguridad. Ahora lo que estamos haciendo, perdón, es este tema de Cloud Security Gateway y les voy a mostrar un poquito la consola que nos da acceso a todo el tema de isolación de navegadores, temas de DLP, temas de CASB y temas de navegación. Esto que estamos viendo aquí ahorita es el tema de la consola que nosotros tenemos de Cloud Security Gateway. Si se fijan ustedes aquí, tenemos la consola unificada para temas de administración de todo lo que es el flujo de correo electrónico, temas de seguridad web y la integración que tenemos con temas de CASB y temas de movilidad integrados ya directamente al CASB. Como tal, si, si yo empiezo a ver el riesgo que me están generando mis usuarios, que esto es súper importante para temas de visibilidad. No solamente tener los reportes y tener visibilidad de a dónde han estado navegando, qué tipo de aplicaciones corporativas me han estado consumiendo y desde dónde, sino tener esto que nosotros hemos denominado sujetos de interés, que sabemos que de alguna amenaza, de alguna manera han estado trabajando o generando tráfico donde nos representa un riesgo y están generando amenazas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, estos usuarios han estado generando diferentes tipos de amenazas o han estado accediendo a diferentes tipos de riesgo, independientemente a que hayan sido bloqueados o no, los estamos teniendo visibilidad. Sabemos a dónde han estado yendo. Geográficamente podemos ver desde dónde se está generando este tipo de riesgos si tuviéramos atomizada nuestra empresa. Y también podríamos saber hacia dónde se está dirigiendo todo este tráfico, ¿no? Estos son solo unos ejemplos, ¿no? ¿Qué tipo de contenido? ¿Qué tipo de riesgo? Este es un portal de pruebas que nosotros tenemos para generar este tipo de tráfico. Podemos tener también temas de consumos de ancho de banda, donde no solamente nos orientamos a temas de ciberseguridad, sino comenzamos a ver qué tipo de consumos a nivel de datos, de tráfico, me han estado generando como tal, ¿no? Cuáles son las direcciones IP, cuáles son los grupos a los cuales me han estado generando ancho de banda, cuáles son los sitios, los usuarios que más ancho de banda me han estado consumiendo, etcétera. Lo mismo a nivel de productividad, cuando yo empiezo a ver qué es realmente lo que han estado haciendo mis usuarios, si están pasando tiempo, por ejemplo, independientemente a que la política diga que está permitido o bloqueado, si están en temas de colaboración, si están en temas de redes sociales, etcétera, ajá, que tanto han estado generando que, a nivel de categorías, por ejemplo, temas de colaboración inclusive, etcétera, ¿no? Temas, por ejemplo, todo ese tema de Shadow IT, que tiene que ver con todas las aplicaciones no gestionadas por la organización, es decir, ¿qué es lo que, si yo, por ejemplo, soy usuario, yo tengo Office 365 a nivel corporativo, ¿por qué mis usuarios están utilizando, por decirlo de alguna manera, Google Drive, ¿no? O algún otro tipo de aplicaciones de mercadotecnia o de tecnologías de la información que mis usuarios están accediendo, ajá, y que yo no tengo visibilidad ni mucho menos control de lo que están haciendo, sin importarnos de dónde lo estén accediendo. Yo no solamente tengo la capacidad de poder tener esta visibilidad, sino también tengo capacidad de poderlos administrar. Es decir, si la aplicación corporativa para compartir informaciones, OneDrive o SharePoint, porque soy cliente de Office 365, pues obligarlos a que la usen de alguna manera
y que por ahí colaboren, ¿no? Y si quieren hacerlo a través de Mega, a través de G Drive o de algún otro, pues que todo eso pues esté bloqueado o no permitido, ¿no? Como tal, ¿no? Independientemente que los datos también tengan algún otro tipo de comportamiento, ¿no? Lo mismo para temas de seguridad en el correo electrónico, qué tipo de contenido han estado transaccionando, tanto de entrada como de salida, ajá, quiénes son esos usuarios, categorías embebidas en el correo electrónico, etcétera, y por supuesto temas de DLP, ¿no? En temas de DLP no recuerdo, sí, aquí tenemos por ejemplo temas de cumplimiento regulatorio, ajá, que esto tiene que ver con información personal identificable, o temas de PCI, por ejemplo, a dónde han estado yendo y qué tipo de datos han estado contribuyendo, transaccionando, perdón, dentro de este tipo de incidentes de DLP. Esto lo podemos controlar y ver directamente en la nube. Si quisiéramos ver cuáles son los datos, pues ya tendríamos que generar un reporte específicamente de cada uno de ellos, ¿no? Esto es hablando, por ejemplo, de los datos. Tenemos integración completa con el tema de Casby para todas mis aplicaciones eh, sancionadas, donde directamente vamos a poder empezar a ver, bueno, aquí tengo un problema de single sign-on, pero donde vamos a empezar a poder ver cuál es la transaccionalidad que más estamos teniendo como organización, cuáles son estos usuarios que me están generando riesgo y cuándo fue la última vez que me generaron incidentes. Ajá, poder ver desde dónde se está gestionando ese tráfico y mis amenazas de dónde están viniendo, ¿no? En este mapeo de riesgo. ¿Cuáles son mis unidades de negocio que tienen riesgo ya al momento de consumir mis aplicaciones cloud como tal? Que pueden ser cualquiera de estas, Office 365, G Suite, Amazon, etcétera. Y por ejemplo, tener un mapeo de la actividad general de mis usuarios dentro de estas aplicaciones gestionadas, ¿no? O aplicaciones sancionadas que también se conocen. Ajá. También en temas de cumplimiento, cómo se están portando mis usuarios, qué tipo de información es la que tienen, con quién la están compartiendo y qué es lo que han estado haciendo con respecto a temas de datos, ¿no? No solamente a nivel de datos en reposo, sino también en datos en uso y en datos en movimiento desde y hacia la nube, ¿no? Y todo esto gestionarlo desde nuestras consolas unificadas que tenemos directamente en la nube. Regresando ya a nuestra presentación y a la manera de concluir, tenemos nuestras propuestas a nivel de SASE, ajá, que es nuestro Cloud Security Gateway, donde tenemos esta consola unificada para poder controlar a los usuarios desde cualquier lugar, proveerles este tipo de seguridad, tener esta visibilidad y control sin importarnos desde qué dispositivo, desde dónde estén accediendo, previamente autenticados, por supuesto, e identificados, donde vamos a proveer controles de acceso y seguridad de datos. La parte de Private Access para la parte de Zero Trust, donde vamos a estar controlando los accesos hasta mis aplicativos corporativos. Ajá. Vamos a tener temas de firewall como servicio y por supuesto la adaptación, la protección adaptable al riesgo dependiendo de lo que me generen los usuarios. Yo voy a poder ajustar estas políticas de protección de datos dinámicamente a mis usuarios en base al riesgo que me generen. Y por supuesto nuestro firewall de nueva generación que nos va a permitir generar esta conectividad, esta disponibilidad, ajá, eh, y lo podemos hacer tanto en infraestructuras cloud como en temas de premisa, ¿no? Y desde aquí basamos y comenzamos a conectar todo el tráfico hacia nuestra nube y poderlo gestionar, ¿no?
Finalmente, y ya a nivel de conclusión, sabemos o partimos del hecho que los usuarios son el nuevo perímetro. Ajá. La seguridad de la vieja escuela ya no es suficiente en el mundo que vivimos hoy en día, en este mundo de cloud, prácticamente ya migrados. Los nuevos enfoques como SASE y Zero Trust convergen. No solo rehospedamos la seguridad en la nube, sino que hacemos una convergencia donde todos comparten información e inteligencia entre ellos. Y por supuesto, pues reforzar que ForcePoint somos los pioneros en soluciones convergentes para conectar y proteger a nuestros usuarios en este nuevo perímetro empresarial. Eh, de mi parte es todo. Espero haberles dado un overview general de lo que estamos haciendo y cómo funcionan los temas de Zero Trust y de SASE con nuestras soluciones.